la muerte derrotó, cántenlo que Cristo vive hoy. Vacía la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios, grítenlo, Cristo vive hoy. Vive hoy. Qué gloriosa manera que me salvaste. Qué glorioso día, qué glorioso nombre. Qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Qué glorioso día, qué glorioso nombre. ¿Cuál es ese nombre? Feliz, lavaste mi mandato, día feliz.
Señor Jesús. Amén. Espero que están en sus hogares también celebrando con nosotros. Espero que ahí están quizás bailando en sus salas, donde está bien, sí se puede, no hay problema. Si David danzó, también nosotros vamos a danzar, especialmente un día como este. Tenemos este momento, sería el momento de saludarnos unos a los otros. Si están ahí en sus casas, pues un abrazo para unos familiares. ¿Cómo está anciano Brian? ¿Todo está bien? Estamos alejándonos un poco, todo en seguro, no se puede tocar aquí, no se puede tocar allá, entonces muy bien, nosotros estamos adentro de la regla de la ley, entonces queremos seguir adelante, queremos recordarle a los jóvenes, a los alumnos, a los jóvenes, pueden pasar después del servicio o si gustan ya, se pueden ir como normalmente se van en medio del servicio. El pastor Miguel tiene un programa muy especial para los jóvenes en el ESM, en la página de Facebook de los alumnos, de los estudiantes. Ahí pueden pasar y pueden ver pues ahí un programa que el pastor Miguel y sus ayudantes, sus excelentes obreros ahí hicieron ahí algo especial para los jóvenes. Queremos seguir adelante con nuestras ofrendas, con pues sí, las ofrendas o primicias de nuestro ingreso. Queremos seguir adelante con ese movimiento. Podemos dar de ciertas formas en el internet, en www.emmanuelbible.church. Ahí hay el botoncito de Blue Pay, ahí pueden usarlo para dar sus ofrendas. También pueden enviar cheque por el correo también a la iglesia. Aquí los hermanos están aquí 2 o 3. There it is. Perdimos, pero está bien. Entonces, disculpa, pueden dar las ofrendas por el correo. También pueden traer las ofrendas al buzón de la iglesia enfrente y pueden seguir adelante con el dar de las ofrendas. Estamos conscientes que muchos de nosotros estamos pues en momentos de batalla por causa de la situación mundial. Estamos orando por ustedes y queremos tomar unos momentos ahorita para levantar una oración para los que están todavía trabajando, los médicos, las enfermeras, diferentes personas que están trabajando en varios trabajos necesarios, esenciales. Una parte de nosotros todavía estamos trabajando, pero estamos al riesgo también trabajando. Así que vamos a levantar al Señor unos momentos de oración para simplemente ponernos de acuerdo juntos como comunidad y también orar para nuestra ofrenda. Padre, gracias por los que nos inspiran, Señor, con su valor, estar siguiendo de trabajar, Señor. Pensamos en los médicos, las enfermeras, los que trabajan de limpieza, Señor, en los hospitales, los que trabajan, Señor, en varios otros trabajos, en supermercados, Señor, los troqueros, Señor, los que tienen que seguir trabajando para seguir, para mantener, Señor, la sociedad como lo tenemos. Gracias por ellos, pido bendición sobre ellos, manténlos, Señor, seguros y libres del COVID-19. Pedimos, oh Dios, que nos bendices, Señor, y también, Señor, queremos pensar y recordarnos de quizás una persona o dos viéndonos en este momento que están enfermos, Señor, y que tienen el COVID, que están enfermos o enfermos por otra razón. Pido una bendición sobre ellos, Señor. Estamos pensando en nuestro hermano Alfonso Blancas en esta mañana, Señor, en esta tarde, enfermo en el hospital, no por el COVID, pero, Señor, pido una bendición sobre él y sobre también mi hermana Araceli, su esposa, y su familia, sus hijos también. Padre, también estamos pensando en la ofrenda. Queremos, Señor, pedir una bendición sobre los que pueden dar y doble, triple bendición sobre los que no pueden dar en esta tarde, Señor.
Muchos están quizás sin trabajo, Señor, con temor, pero Señor, estamos seguros que podemos seguir adelante con gozo, Señor, a través de nuestras situaciones. Gracias, Padre, gracias, Señor, por darnos este gozo, por darnos la salvación que viene a través de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Lo pedimos. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado.
prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Oh, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Oh, yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
Buenas tardes, mis hermanos de Emanuel. El Señor me los bendiga grandemente. Hoy una vez estamos aquí después de haber celebrado la Semana Santa completa. Hoy que terminamos, pero especialmente el servicio del Viernes Santo. Gloria a Dios por la bendición que tuvimos de poder compartir y de poder alabar a Dios a través de lo que le llamamos el Viernes Santo. En inglés se le llama Good Friday, pero el Viernes Santo es un día glorioso porque fue el día que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Y precisamente, hermanos, les doy un saludo una vez más desde acá, desde la India, que estamos ministrando la palabra. Dios me ha bendecido mucho a través de los hermanos, a través de todos, a través de las oraciones que estamos teniendo casi todos los días con diferentes grupos, aún aquí y aún, en otros lugares. Pero le quiero dar las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y igualmente estamos desde la distancia, pero a través de este nuevo medio le queremos dar gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y queremos hoy empezar a hablar un poquitico de lo que Dios está haciendo realmente a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios nos puede enseñar y lo que podemos aprender nosotros en este día. El mensaje de hoy se llama Testigos de la Cruz de Cristo. Obviamente hoy celebramos la resurrección, pero no puede haber resurrección si no tenemos en cuenta de que Cristo fue a la cruz. De modo que, mis hermanos, vamos a tener eso muy en cuenta y vamos a hablar un poquitico al respecto de eso. Vamos a hablar de aquellas personas que fueron testigos de realmente el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz, pero vamos a hablar también cómo estuvieron personas alrededor de su resurrección y fueron testigos de su resurrección. Y yo quiero que meditemos un poquitico en esto. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, es fundamental para la fe cristiana, fundamental. Y vamos a ver aquí algunas personas que estuvieron completamente involucradas en lo que sucedió aquel viernes, lo que vimos el Viernes Santo, con la esperanza de realmente que reflexionamos más profundamente sobre el regalo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo a través de la gracia por la cual hemos sido salvos, de pagar el precio del pecado y en la cruz con su sangre y con su cuerpo. Pero también no podemos descartar que hubo una resurrección y hoy es un día glorioso. Amén. De modo que el tema de hoy realmente es testigos de la cruz. Y vamos a hablar un poquitico de eso. El primer punto que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco de los textos más adelante. Vamos a tener varias escrituras y al final nos vamos a enfocar en una. Pero el primer punto de hoy, si ustedes lo tienen en su bosquejo, es los testigos de la cruz. Es importante saber qué fue lo que pasó el viernes, qué fue lo que pasó el Viernes Santo, qué personas estuvieron ahí involucradas, y vamos a ver qué nos dicen las escrituras acerca de ello. Primeramente tenemos los líderes religiosos. ¿Quiénes eran esos personajes? Bueno, a menudo pensamos, bueno, los líderes religiosos fueron aquellas personas que rechazaban a Jesús, que estaban en contra de él, pero realmente no fue así. Muchos de ellos creyeron en Jesús. Y esto lo tenemos que constatar, obviamente, con la palabra de Dios. Por lo tanto, si está conmigo ahí, voy a repetir el texto 2 veces. Váyase, abra su Biblia y búsqueme el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos 42 y 43. Como ustedes saben, yo uso la Biblia de las Américas y yo quiero que vayan conmigo un momentico. Aquí lo tengo abierto en Juan. Váyanse a Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. No oí ningún amén. Hoy me faltó el único miembro que tengo, pero está bien, gloria a Dios. Aquí estamos contentos y gozosos, ¿verdad? No sé qué excusa tendría, pero no vino. Escúcheme bien lo que dice. Versículo 42 dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres
que el reconocimiento de Dios. Muchos de los gobernantes, y están hablando de los gobernantes religiosos que creyeron en Jesús, y obviamente por estar un poquitico miedoso de perder una posición y un estatus, no fueron públicamente abiertos al reconocer a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y eso es bien interesante, porque nosotros continuamos que hay muchas personas que dentro de ese estatus de gobierno, de autoridad religiosa, querían deshacerse de Jesús. Por eso, aunque con frecuencia estaban en desacuerdo entre ellos sobre ciertas filosofías religiosas, los fariseos y los saduceos que creían en la resurrección, otros que no, inclusive Jesús mismo habló de eso cuando estaba con los dos grupos, se unieron en un común acuerdo en general, de preservar ese status quo que llamamos, de preservar su posición, y su solución fue deshacerse de Jesús. Realmente esa fue la solución, deshacerse de Jesús. Junto a la cruz, los líderes religiosos asumieron que sus valiosas posiciones estaban ahora a salvo. Nos deshacemos de Jesús y nosotros estamos seguros. No fueron capaces de reconocer su condición espiritual de la necesidad de un Salvador. Solo lo único que tenían que hacer es renunciar a sus pretensiones de sus estatus sociales y religiosos para con el pueblo, y venir a ser parte de ser herederos de Dios y partícipes de su gloria. Ese es el primer grupo que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, y yo les voy a hablar de otro grupo. Gracias. Un poco reseca la garganta. El otro grupo es la multitud. Hubo una gran multitud que realmente fueron testigos de la crucifixión de Cristo. Y usted dirá, pero el pastor vino a hablar hoy de la crucifixión, hoy es el día de la resurrección. Para allá voy, tranquilo, no se apresure. Fíjense bien, primero la multitud azotó a Jesús. Se burlaron de él llamándole rey de los judíos, poniéndole una corona de espinas, y tal vez ustedes vieron, han visto en algunos videos, y finalmente lo clavaron en una cruz, eso ya lo sabemos. Lo juntaron con los delincuentes porque murió en medio de dos ladrones. Mientras Jesús colgaba delante de ellos, inclusive los soldados decidieron, en una vulgar exhibición de codicia, ¿quién se queda con esta vestidura? Vamos a echarla a la suerte. O sea, era algo ridículo con la multitud. Partieron sus vestidos, pero decidieron que la túnica del Señor era demasiado valiosa para romperla, y decidieron mejor echar suerte a ver quién se quedaba con ella. Y eso pasó. Pero estaban endurecidos con las cosas de Dios, estaban bastante endurecidos, y eso obviamente pasó no solamente con la multitud, pero especialmente con estos soldados que estaban aquí. Hubo un personaje muy interesante que fue testigo también de la cruz de Cristo, que estuvo ahí presente, que fue el centurión, y muchas veces nosotros hemos hablado de él. Fíjense, cuando el Señor Jesucristo finalmente dio un grito en el último aliento en la cruz del Calvario, como lo vimos el viernes, algo pareció cambiar en el corazón de este centurión que estaba cerca ahí de la cruz. Y hubo algo que pudo decir después de ver la magnitud, porque desde la hora sexta hasta la hora novena, lo que es nuestro calendario, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo una oscuridad total. El sol falló, no dio su luz, hubo completamente una penumbra, hubo una completamente oscuridad, y obviamente el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y todos estos milagros ocurrieron al mismo tiempo. Pero el milagro más grande fue el impacto de la frase de Jesús que impactó el corazón del centurión. Y quiero que vayan conmigo a Marcos, por favor, vayan conmigo un momentico a Marcos capítulo 15 versículo 39. ¿Están conmigo? Marcos, segundo evangelio, capítulo 15 versículo 39. Dice la escritura, escuchen bien: y viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad ese hombre era hijo de Dios. Ni siquiera los religiosos reconocieron que él era hijo de Dios. Es más, lo acusaron porque se hacía igual a Dios. Jesús nunca dijo que era el hijo de Dios. Jesús siempre dijo el hijo del hombre, cumpliendo con la profecía
que Daniel había dicho en el capítulo 7, versículo 7. Ese impacto del centurión en la cruz fue uno de los testigos de la cruz. Otro testigo muy importante, muchos de nosotros la conocemos, María Magdalena. ¿Qué pasó con María Magdalena? Ella estaba ahí, observó la crucifixión desde lejos. ¿Qué significaría? Escúcheme bien, ¿qué significaría la crucifixión para esta mujer? Escúcheme bien, porque antes de encontrarse con Cristo, María Magdalena había estado poseída por 7 demonios. Era una mujer del lugar de Magdala, por eso le llaman María Magdalena. Es difícil imaginar la condición espiritual peor que ser prisionera, de ser poseída por 7 demonios, como dice la Escritura. Pero Jesús había dado a María una nueva vida. No solo al expulsar los demonios de ella, sino también al acogerla en su redil. Y ella acompañó a Jesús como parte de la comitiva cuando andaba con los apóstoles. Pero ella era una mujer marginada social y Jesús la abrazó, como muchos de nosotros que en cierta forma espiritualmente estamos marginados, estábamos muertos en delitos, pecados, éramos débiles, éramos enemigos de Dios, pero Jesús la abrazó y volvió con ella como acompañante. Fíjense bien lo que dice en Lucas. Vaya conmigo a Lucas, volvamos a Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2. Repito, Lucas 8, versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice, porque es un texto maravilloso como nos dice aquí acerca de esta mujer. Dice, y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. O sea, sabemos que estaban los 12 apóstoles ahí trabajando en el ministerio. Y el versículo 2 dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María estuvo acompañando a Jesús en el ministerio, hizo parte de él. Por ese momento Jesús estaba probando que era realmente Dios al enfrentar y derrotar a los peores enemigos del hombre, el pecado y la muerte, porque eso es lo que produce el demonio, la muerte. Eso es lo que produce. Solo 3 días después, él volvería y le pediría a María Magdalena que le acompañara una vez más compartiendo el milagro de la nueva vida, libre de ella ya de las garras de Satanás. 3 días después, cuando Cristo resucita y María tiene ese encuentro con Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, vemos esa experiencia que Jesús tiene con esta mujer de Magdala, con María Magdalena. En Juan capítulo 20, versículo 17, dice así. Permítame, Juan 20, versículo 17, se lo dije y no lo busqué. Mira qué desobediente el pastor. Juan 20, 17, fíjese bien lo que dice, aquí está. Juan 20, 17, dice así, fíjese bien. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, escúcheme bien, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Wow. Jesús le dice a esta mujer, vete y dile a los hermanos en la fe, que voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué tremenda comunión. ¿Cómo abraza Jesús a esa mujer que había sido rechazada, que había sido aislada, que había sido completamente dejada atrás por la sociedad por la condición que tenía? Jesús no solamente la salva de las garras del demonio, la sana de esa endemoniadura, pero también la acoge en su redil. Después vemos nosotros algunas de las mujeres que ayudaban a Jesús. Esos eran otros testigos. Algunas de las mujeres, no solamente María Magdalena o María su madre, pero había otras mujeres que le ayudaron a Jesús en el ministerio. Entre los muchos seguidores del Señor Jesucristo, había un grupo de mujeres fieles que acompañaron al Señor hasta el final.
algunas de las cuales daban ayuda, escúcheme bien, daban ayuda económica al ministerio del Señor. Óigame, las mujeres son importantes en el ministerio. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, diga al esposo, dígale a su esposa, gloria a Dios por ti. ¿Sabe por qué? Porque la mujer realmente es la que mantiene el hogar. Punto. La mujer es la que ayuda financieramente y aún en la oración. Óigame, los grupos de oración de la iglesia son más poderosos en las mujeres que en los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa? Ay, Señor, llegó tarde mi congregante. Pero se da cuenta usted, las mujeres, y gloria a Dios por ese grupo de mujeres guerreras de oración que tenemos en Emmanuel. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Fíjese bien, esas mujeres fueron fundamentales en el ministerio de Jesús y fueron testigos. ¿Dónde estaban los hombres? Solamente Juancito, porque era el menor. ¿Dónde estaban los hombres? Negando a Jesús. Corriendo, vamos a volvernos a pescar, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer otra cosa, olvidémonos, nuestro líder se murió, ya no hay nada más, ¿para qué más grupo pequeño? Olvidémonos, el pastor no está. Las mujeres no, las mujeres son persistentes, consistentes, no desmayan, denle y le dan y le dan. Eso es lo que necesitamos, hermano. Las mujeres que ayudaban a Jesús fueron fundamentales, y no solamente en la ayuda, en el ministerio, en la oración, en el apoyo, pero también financieramente. Porque nosotros los hombres somos un poco amarrados a veces, ¿ok? Somos un poco amarrados a veces. Pero está también otro testigo, María, la madre de nuestro Señor. La primera preocupación, escuche bien, de una madre siempre es proteger a su hijo. Amén. Toda madre quiere proteger a su hijo. Una más que otra. Algunas se sobrepasan y son súper sobreprotectoras. Y en vez de ayudarles a sus hijos, le hacen un daño. Pero María, la madre de Jesús, estaba ahí. Ese hecho hace que sea difícil imaginar cuán doloroso sería para María, la madre de Jesús, ver a su hijo llevando esa cruz por la vía dolorosa para llegar hasta el Gólgota y verlo cómo le clavaban esos clavos en las manos y en los pies y lo crucificaban y lo azotaban y le colocaron una corona de espinas. Óigame, ninguna madre de pronto había tenido el valor como lo tuvo ella. Esta mujer tuvo a Jesús en sus brazos, lo vio crecer en sabiduría, en físico, en todo. Compartió las comodidades del hogar o las incomodidades, porque nació en un lugar realmente humilde, un lugar generoso, no, un lugar, ni siquiera había posada ahí en el Hilton, ni nada de eso. Le tocó dormir donde duermen los animales para que Jesús viniera a este mundo, y esa historia la sabemos. Pero lo que era más importante, podía confiar en las promesas del Todopoderoso, porque ella sabía en su corazón, ella sabía desde que era muy joven, lo que dijo en la famosa oración que todo el cristianismo lo conoce como el Magnificat. La oración de María en Lucas capítulo 1 versículo 50. Ella dice esto bien claro. Dice, no voy a decir toda la oración porque es grande y es hermosa, pero dice en el versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Por eso ella era una mujer que temía a Jehová y Dios la escogió. Fue agraciada para con Dios y le dio el privilegio de ser la madre de Jesús, de Dios encarnado, porque era una mujer que temía a Dios. Ahora, hay otros testigos que estuvieron ahí. Acuérdense que ya lo mencioné, con la madre de Jesús estaba también Juan, el muchachito, el chamaquito de los apóstoles, era el más joven. Y fíjese bien, la última instrucción de Jesús antes de la resurrección y antes de morir fue dirigida a María y a su discípulo. ¿Qué le dijo? Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Una relación que crea entre ellos, que simboliza el nuevo lugar de los creyentes en el reino. Ustedes van a ser parte de una familia. Por lo tanto, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Amén. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. En estos momentos fue revelada la promesa de Juan en el capítulo 14, versículo 20. Cuando dice la escritura, Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre
y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué tremendo. Como Jesús usa esto para demostrarnos de una promesa revelada. En otras palabras, le dice a Juan, he ahí a tu madre. No le dice a mi madre. Jesús no le dice a Juan, cuida a mi madre. Y no le dice a la madre, madre, cuida a mi amigo. No, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a encontrar una familia mucho más grande que la familia carnal. Y nos ayudamos. Y nos amamos. Y nos apoyamos. Y reímos. Y lloramos y nos gozamos juntos, porque es la familia de Dios. Efesios 4:29 dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, pero venimos a ser parte de la familia de Dios. Efesios 4:29. Pero fíjense bien, el decir que Juan era el hijo de María significaba que el discípulo completamente participaba ahora en la vida de su maestro. Viene a ser parte no solamente de su familia carnal, pero de su familia espiritual, y que era coheredero de la vida con Dios. Qué tremenda implicación que tiene esto. La declaración era también una afirmación de perdón y compasión. Juan, al igual que los otros discípulos, había abandonado a su maestro en el Getsemaní, pero solo él regresó. Recuerde que cuando Jesús estaba en Getsemaní y los arrestaron, todos pagaron escondedero a $1. Todos se fueron. Pero Juan regresó. ¿Ok? So él sigue haciendo esto con todos los que vienen al Calvario. Nos hace regresar. Quienes están dispuestos a ponerse al pie de la cruz y aceptar su voluntad para sus vidas, pueden, al igual que Juan, experimentar las incontables bendiciones que dan generosamente esas manos perforadas en los clavos. Amén. Ahora, hay otros testigos de la cruz que no podemos obviar y que no podemos negar, que son los ladrones. Aquellos hombres que fueron acusados legítimamente porque habían cometido algo que era robar. Viendo cómo marchaba Jesús a su muerte en el Gólgota y a la multitud que iba detrás de él, en un primer momento el ladrón y uno de ellos se unió a toda la multitud que le decía a Jesús y le gritaba, vayan conmigo a Mateo. Volvamos a Mateo un momentico, porque cuando hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, no hay nada más poderoso que ir a los evangelios, a las diferentes narraciones de los diferentes evangelistas. Vaya conmigo a Mateo 27, capítulo 27 del 39 al 40 y vamos a ver el 44. Fíjese bien. Mateo 27, 39 dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Eso le decían a Jesús, desafiando las palabras de Jesús. Sabemos usted y yo que Jesús no hablaba de ese templo que había construido Herodes. Jesús hablaba de un templo mucho más grande. ¿Okay? Ahora bien, en el versículo 44 dice, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. O sea, los ladrones se unieron a la multitud. Sin embargo, hubo algo maravilloso que pasó ahí. ¿Okay? Porque por alguna razón, en lo más profundo de este criminal, cuyo nombre no sabemos, diga, no lo sabemos. Dígale a su esposa o el que está a su lado, no sabemos cómo se llama, ni nos interesa. Sabemos que este hombre respondió a quién era Jesús. ¿Ok? Porque viendo a Jesús y escuchándolo respirando trabajosamente, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en medio de la ceguera del mundo, la revelación de Dios vino a un criminal colgado en una cruz. Ahí, como decía un pastor amigo mío, mi primer pastor, que decía, fue salvado pasando por el alambrado. Fíjese bien, este hombre era realmente el Mesías, el Rey, el Salvador, el Señor. El ladrón fue tocado por Cristo Jesús, aún ahí en la cruz. Por eso nunca sabemos cuando una persona está en coma en el hospital, está
lista para que el Señor se la lleve y nunca ha estado a cuentas con el Señor. No sabemos en lo profundo de su corazón si ha clamado al Señor. Eso no lo sabe, eso solamente lo sabe Dios. Y sus ojos fueron abiertos ahí en la cruz de este ladrón. Su última petición estuvo llena de humildad. Fíjese bien, vayan buscando en Lucas, capítulo 23. Aun cuando osadamente llamó al Hijo de Dios con una familiaridad inesperada, como que si fuera su amigo, después de que en cierta forma los dos lo habían injuriado junto con la multitud, este hombre le dijo a Jesús, en Lucas 23, versículo 42, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Usted y yo sabemos muy bien ese pasaje. Acuérdate de mí cuando vengas. Fíjese bien, la esperanza de él era que cuando Jesús regresara, cuando vengas en tu reino. No sabemos qué teología tenía él acerca de la resurrección, o qué teología tenía acerca de la vida eterna, o que no sabemos nada. Lo único que sabemos es que era un ladrón. Eso es todo lo que sabemos. Este desválido pecador, que estuvo tan consciente, pero tan consciente de su imposibilidad de salvarse a sí mismo, nos mostró el camino a todos. Él fue el primero en ser sacado de la oscuridad a la luz gloriosa por el victorioso Jesús, que le dijo, desde hoy, no vas a esperar hasta que yo regrese al reino, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue testigo de la cruz. Los dos, pero hubo uno que reconoció humildemente quién era Jesús. Hay dos personajes bien interesantes que fueron testigos de la cruz. Y estos personajes son Nicodemo y José de Arimatea. Dos personas, miembros del Sanedrín, dos personas de una gran reputación, y estas dos personas, muy a menudo, los amigos de toda la vida, son aquellos que comparten un pasado de errores similares y un testimonio de redención común. Nicodemo y José de Arimatea, fíjese bien, eran posiblemente dos hombres así. Eran miembros del Sanedrín los dos, tenían buena reputación, la gente los respetaba. Sí, cuando cada uno escuchó a Jesús enseñar, algo profundo dentro de ellos les dio testimonio de su origen celestial. Recuerden que cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, y de pronto eso nos hace devolver el casi un poquitico, porque Nicodemo le dijo, sabemos que las cosas que haces no las puedes hacer si Dios no está contigo. Él le habló en plural, le dijo sabemos, aunque Nicodemo fue solo. Posiblemente José de Arimatea era su amigo, su pana, su cuate ahí en el Sanedrín, y con él hablaba y todo. ¿Y por qué más? Dice que José de Arimatea no estuvo de acuerdo con la decisión de todo el concilio acerca de matar a Jesús. Eso también está en la escritura. Pero fíjense bien, después de que Jesús fue retirado de la cruz, José y Nicodemo, movidos por amor, por misericordia, pidieron su cuerpo. Y como sucede a menudo en los funerales, estos hombres estuvieron más cerca de su Señor en su muerte de lo que habían estado en su vida. ¿No pasa eso? Cuando hay un funeral usted ve gente que hace años no ve, porque quieren estar ahí. Pero esos hombres lo sepultaron. Su devoción a Él ya no era vacilante, sino plena. Porque inclusive fueron donde Pilato para darle permiso para pedir el cuerpo de Jesús. Y era ya una identificación con Jesús realizada. Como dice la Escritura, realmente todas estas pruebas de los testigos de la cruz son indubitables. No se puede negar. Pero hay otro tipo de testigos. Y es allí para donde vamos. Son los testigos de la resurrección. ¿Quiénes son esos testigos de la resurrección? Escúcheme bien lo que le voy a decir para empezar. Este es el segundo punto. Alrededor del mundo se han levantado grandes líderes que de alguna forma han influido o influenciado la humanidad, bien sea en una forma positiva o en una forma negativa. Hombres como Mahatma Gandhi, ahora que estoy en la India, una gran influencia aquí en la India. Buda. Hace un año fuimos al templo de Dharamshala, donde está Dalai Lama, el centro del budismo. Mahoma, que realmente
tiene una influencia sobre los musulmanes. Confucio, okay. Carlos Marx, una influencia, lo que es realmente no el socialismo ni el capitalismo, pero realmente parte de la influencia filosófica del comunismo. Pero también tenemos a Adolfo Hitler, un líder que de todas formas influenció negativamente, pero fue un líder. Mao Zedong, otro líder. Entre muchos líderes que han habido, y que de muchos de ellos también se han sacado algunas religiones. No de todos, pero de algunos de ellos. Pero escúcheme bien. Lo cierto es que ninguno de estos hombres, como Jesús, ha podido resucitar. Ninguno ha podido resucitar de entre los muertos. Diga gloria a Dios. Tenemos un Dios vivo. La resurrección de Cristo es uno de los temas centrales en la Biblia, ya que con ello se sella el cumplimiento de todas las profecías acerca de Cristo Jesús, del ministerio terrenal en la tierra. Una redundancia, el ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Pero son temas centrales y afirma la victoria sobre el pecado y la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo Jesús vino a derrotar el imperio de la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Ahora bien, para muchos parecía imposible creer que Cristo ha resucitado, pero vamos a leer un pasaje y vamos a encontrar 3 testigos maravillosos de la resurrección de Cristo, donde Pablo los coloca en un pasaje, y eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ser uno de ellos. Algunos ya somos testigos, pero otros pueden ser testigos hoy. Y quiero que vayan conmigo a la primera carta que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, Primera de Corintios. Y quiero que vayan conmigo, por favor, Primera de Corintios capítulo 15. Empezando el capítulo, vamos a ver los versículos 3 al 10. Y aquí vamos a ver 3 testigos importantes que no podemos pasar por desapercibido acerca de la resurrección de Cristo. Y Pablo lo describe claramente. Quiero que vayan conmigo. El primer testigo son las Sagradas Escrituras. Pero hablamos de personajes. Pero las Sagradas Escrituras es el primer testigo acerca de la resurrección de Cristo, porque se había profetizado miles de años atrás, y Cristo Jesús fue el cumplimiento de esas profecías para derrotar el imperio de la muerte, y las mismas escrituras dan testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. Vayan conmigo, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 y 4. Fíjense lo que dice: porque yo, dice Pablo, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Escuche bien, este es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. O sea, las escrituras dan testimonio de la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Y dice el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Mi amado hermano, mi amada hermana, escúcheme bien, y aquel que no conoce al Señor, amigo y amiga, Cristo Jesús murió el Viernes Santo, pero la gloria de la muerte de Cristo Jesús, el pago y la gloria del Padre está en que Cristo Jesús no solamente murió, fue sepultado, pero resucitó el tercer día, y hoy celebramos con victoria la resurrección de Cristo Jesús. Diga gloria a Dios, aleluya. El primer testigo que tenemos nosotros es las Sagradas Escrituras, porque la Biblia nos habla de ello completamente. Gloria a Dios, y al pie de la letra. Pablo continúa ahí mismo en Primera de Corintios, en el versículo 9 y 10, y vamos a ver otros testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Perdón, el versículo del 5 al 8. Vimos del 3 al 4. Vamos a ver del 5 al 8. Los primeros discípulos. Pablo describe ahí realmente el evangelio en una forma maravillosa. Y dice, versículo 5, porque no se ha movido de 1 Corintios 15, ¿verdad? Dice, fíjese bien lo que dice, que se apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. A todos completos, primero a Pedro y después a todos los 12. Pedro estaba ahí. Y dice, luego se apareció, escúcheme bien, a más de 500 hermanos a la vez. Toda esta gente fue testigo de la resurrección de Cristo, la mayoría de los cuales viven aún cuando Pablo escribió esta epístola, y dice, pero algunos ya duermen, o sea, duermen en el Señor. Pablo está escribiendo los testigos, ahí nomás cuántos van, cuéntelos,
Ya con 500 perdí la cuenta. Dice, después, versículo 7, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último, dice Pablo, de todos como uno nacido fuera de tiempo. En la otra versión dice como un abortivo. Como nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. So, Pablo es testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo se le apareció a Saulo y le dio una encomienda. Entonces Pablo está escribiéndole a las iglesias de los Corintios y le está diciendo, tenemos por testigo a las Sagradas Escrituras. Pero escúcheme bien, los primeros discípulos fueron testigos. A mí, que se me apareció de último, que por poquito no se me aparece, de pronto diría él, o si fuera yo, pero no, se me apareció de último, pues se le apareció a todos. A todos. Ya vimos que a María Magdalena se le apareció y le dijo, no me toques porque voy al Padre. Sabemos que Jesús se le apareció a toda esta gente y comió con ellos y estuvo antes de la ascensión. Pero vamos a ver un tercer testigo. Escúcheme, porque esto es bien importante. Y Pablo describe esto en el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 9 y 10. ¿Están conmigo? Digan amén. Gloria a Dios, está muy calladitos, gloria a Dios. Bien, fíjense bien lo que dice el versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. La palabra insignificante, Pablo, que era un hombre muy orgulloso, Pablo, que era un hombre autoritario, Pablo, que era un hombre perseguidor, se convirtió en perseguido, Pablo, que era un hombre que tenía una educación tremenda, Pablo, como el pueblo de Israel, que es el pueblo más insignificante, él mismo se considera yo como el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno. Escúcheme bien, que no soy digno, dice, de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia. Él reconoce su condición. Y fíjese bien el versículo 10, porque esto es bien importante. Porque después de lo que él había hecho con la iglesia, el Señor se le aparece, lo rescata y fíjese bien. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo, que era un hombre bien orgulloso, bien autoritario, bien perseguidor, se ha humillado hasta decir que todos esos títulos que tenía los tenía por basura, por amor a Cristo, por amor al evangelio. Y dice aquí, porque yo no soy digno de la gracia. Mi hermano amado y hermana amada, ni usted ni yo éramos dignos de la gracia de Dios. Pero sabemos y tenemos claramente entendido que Dios nos ha salvado por su gracia. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, de acuerdo con estos versículos que leímos, podemos ver cómo el apóstol Pablo presentaba estos tres testigos de la resurrección de Cristo. Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos da testimonio de la primera venida, de los padecimientos, de la muerte, de la resurrección, de la muerte por nuestros pecados, de la resurrección, y también nos habla de su segunda venida y aún del rapto. O sea, desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos habla de una persona que siendo Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros para darnos salvación, y se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los otros son los primeros discípulos, como los apóstoles del Cordero, Santiago y Pablo, hombres reconocidos entre la iglesia primitiva, fueron los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y el tercer punto que vimos es lo que Pablo dice: nuestra vida cambiada. Usted y yo no somos los mismos. El testigo más grande que usted puede tener es usted mismo, porque es lo que Dios ha hecho en su vida. Y escuche bien lo que le voy a decir. Si Dios y Cristo Jesús no te ha cambiado, entonces todavía no te ha salvado. Porque Cristo Jesús, cuando llega a tu vida, te transforma, te cambia. Ya no sos el mismo, ya no sos la misma. Tú tienes que evaluar si realmente has conocido al Señor. Y los que están ahí escuchando, si usted no conoce al Señor, gracias a la victoria de Cristo, al resucitarse, nos da a nosotros la oportunidad de nacer a una nueva vida a través de la fe en Cristo Jesús. De tal forma que nuestra vida cambiada es un fiel testimonio que realmente Cristo nos ha salvado y ha resucitado de entre los muertos. Esperamos con un deseo maravilloso su regreso. Por eso tenemos una esperanza abundante nosotros, mis amados. Escúcheme bien. Aquellas personas que me están escuchando donde esté, si usted realmente
no ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que al tercer día resucitó y se presentó al Padre como la ofrenda perfecta, el cordero inmolado para pagar nuestros pecados, porque ni usted ni yo podíamos pagar por ellos. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer que necesita un Salvador, porque usted no puede, yo no podía. Y muchos de los que estamos escuchando no podíamos. Reconocer que tiene la necesidad de un Salvador. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de calamidad. Y aquellos que tenemos esperanza no nos da si nos morimos o si vivimos, porque somos del Señor. Pero aquellas personas que no han conocido al Señor, yo le invito a usted que reflexione. Si usted nunca ha realmente dado ese paso de fe y reconocer y recibir a Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador primero, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad donde usted le va a decir al Señor: Señor, no tengo ninguna esperanza. Señor, estoy lleno de religión. Voy a la iglesia y no cambio. Señor, he practicado tantas cosas. He tratado de hacer uno y lo otro. Pero me doy cuenta que tú eres el único que transforma. Que tú eres el único que da nueva vida. Tú eres el único que da vida eterna. Por lo tanto, Señor, vengo delante de ti. Haga esta oración conmigo si ese es su deseo. De poder entrar realmente a la familia de Dios. De poder ser redimido por la sangre de Cristo Jesús. Si está ahí conmigo, haga esta oración conmigo y le invito a que usted venga a los pies de Cristo Jesús, que por eso Él resucitó, que por eso Él fue a la cruz del Calvario, porque Él vino a pagar por sus pecados y por los míos, porque nosotros no teníamos con qué pagar, estábamos cortos, nuestra cuenta bancaria estaba en rojo y Él vino y hizo un cheque con su sangre y lo pagó y nos dio suficientes fondos para entrar al reino de Dios, para entrar y al Padre, como dice Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo, mis amados, si usted nunca ha hecho esa decisión, le invito ahora que haga esta oración conmigo. Incline su rostro, por favor. Diga: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, porque he escuchado tu palabra, he escuchado tu mensaje de esperanza, he escuchado tu mensaje de que tú salvas. Yo no puedo salvarme a mí mismo. He pecado contra ti y te pido perdón, Señor, por todas las cosas que he hecho. Te pido perdón por las cosas que estoy haciendo. Y te pido, Señor, que tú me perdones. Que de la misma forma que tú usaste la gracia para con el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, tú, Señor, uses esa gracia para conmigo. Perdóname, Señor, mis pecados. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Y te prometo, Señor, que voy a seguir viviendo una vida únicamente para ti. Porque no tengo ninguna esperanza, pero tú eres el único que das esperanza. Gracias, Padre, porque sé, Señor, que al confesar mi pecado, porque sé, Señor, que al recurrir a ti, que tú eres el único medio por la cual yo puedo venir al Padre, tú me das la vida eterna. Porque he escuchado, Señor, que tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a ti, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y yo he decidido, Señor, creer en ti, creer en tu palabra, creer que tú eres mi Salvador. Perdóname, Señor, te necesito, me arrepiento de mis pecados. Ayúdame, Señor, dame, Señor, tu salvación, dame de tu gracia, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero decirle algo, amado amigo, amado amiga, hermano, hermana, porque ahora es miembro de la familia. Si usted no es parte de ningún grupo, le pido el favor que se comunique con Emanuel. Tenemos grupos pequeños de hombres y de mujeres, porque no queremos que usted haga esa decisión y siga solito o siga solita. Queremos que usted haga parte de la familia, que usted venga y se una a un grupo pequeño, que pueda ser alimentado y alimentada a través de la palabra de Dios. Los líderes, nosotros vamos a estar ahí como iglesia, ayudándonos los unos a los otros. Amén. De modo que usted, si usted hizo esta decisión de fe y la hizo con sinceridad y fue auténtico y fue auténtica con eso, no es solamente hacer una oración y ya salgo y ya no vuelvo a hacer nada. No, usted tiene que congregarse, usted tiene que buscar de Dios, usted tiene que seguir, tiene que ser discipulado y discipulada, porque si usted no lo hace, realmente la oración que hizo no valió mucho, porque no hubo una genuinidad en usted en buscar de Dios. De modo que yo le exhorto a que se comunique con nosotros y nosotros le podemos instalar en un grupo pequeño. Gloria a Dios. Amén.
Estoy gozoso porque yo sé que alguna persona por ahí hizo esa oración. Amén. Y el reino de Dios se llena y desocupamos el infierno. Porque ese es el propósito que Dios nos mandó a hacer. Quiero dejarlos con mi tesoro de hoy. Amén. ¿Están listos? Ustedes lo tienen ahí. Repitan conmigo todos, porque esto es un día glorioso. Este es un día maravilloso. Amén. El tesoro de hoy es: Cristo resucitó y vive para siempre. Repita, y vamos a hacer fiesta. Cristo resucitó y vive para siempre. 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 Aleluya. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Amén. Hay que hacer fiesta porque Cristo vive, mi amado. El Señor me lo bendiga. Hasta luego, les amo mucho. Pastor Harold Trujillo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Es tuya, Señor. Oh, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y ahora, pueblo de Dios, recibe estas palabras de bendición, gracia y paz de parte del quien es, quien fue y quien vendrá, nuestro Cristo resucitado, el fiel testigo y Rey de Reyes. Y a Él que nos ama y nos libró de nuestros pecados por su sangre y nos hizo ser sacerdotes sirviendo el Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vayan en paz a amar y servirle al Señor.